Bueno, bienvenidos al segundo pleno ordinario del año del 24 de junio, ¿vale? Con 5 puntos, más o menos que los sumaremos luego. En el primer punto, la aprobación del acta de la sesión anterior, del 5 de marzo de 2025. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Nada? ¿Aprobamos por unanimidad? En el segundo punto de orden del día, acordar si procede dar posesión de su cargo como nueva concejal a Alba Leonardo Sánchez. En relación al expediente 2025/377 de renuncia de la condición de concejal de Carmen Junquera Echevarría y toma de posesión del concejal sustituto Alba Leonardo Sánchez tras las renuncias de don Raúl Hermoso Avia y Alberto García García en cumplimiento de la providencia de la alcaldía de fecha 23 de junio de 2025, se emite el siguiente informe de propuesta de resolución en conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1987 del 28 de noviembre. Por tanto, examinada detenidamente la credencial remitida por la Junta Electoral Central a favor de Alba Leonardo Sánchez y teniendo en cuenta el informe propuesta de Secretaría, procedo a formular las palabras legalmente establecidas para su toma de posesión. ¿Juras o prometes por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Limpias con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Bueno. Pues con esto, en principio, comprometer, ¿no? Vale, en el punto 3 estaban las resoluciones de alcaldía, pero vamos a ratificar la... Tienes que preguntar si más que votar, que toma conocimiento de Ah. el que toma conocimiento del pleno, ¿Algo que comentar o...? Vale. Vale, bueno, en el punto 3 vamos a ratificar la moción presentada por el Partido Socialista, ¿vale? Que ahora mismo no tengo algo sobre lo que... Sí, la tengo aquí. Moción del Grupo Municipal Socialista para poner en valor las propuestas en materia de vivienda y exigir su implementación de las comunidades autónomas. ¿Votos a favor para ratificar y entrarla en el orden del día? Cuando quieras. Sí, nos hemos casado entonces. Sí. Vale. Nada, pues ante todo agradecer la facilidad para poder registrar la moción. Nada, en este caso es para poner en valor las propuestas en materia de vivienda y exigir implementación en las comunidades autónomas. De una manera breve, la vivienda es uno de los principales retos sociales, económicos y generacionales que afronta nuestro país. El acceso a una vivienda digna, segura y asequible es un derecho constitucional que, sin embargo, se ha visto gravemente comprometido en las últimas décadas como consecuencia de políticas especulativas, falta de planificación y una inversión pública insuficiente. La vivienda constituye uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar. No puede haber igualdad real ni cohesión social si amplias capas de la población, especialmente la juventud y las familias trabajadoras, se ven expulsadas del mercado inmobiliario por precios abusivos, falta de oferta asequible y la ausencia de un parque público que amortigue los efectos del mercado. España ha carecido de una política de vivienda estructural y sostenida en el tiempo frente a modelos como el de Países Bajos, Austria o Francia, donde entre el 15 y el 25% del parque residencial es público o social. En nuestro país apenas supera el 3,4%, lo que nos sitúa a la cola de Europa en cuanto a la provisión pública de vivienda. Ante esta realidad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado en la reciente conferencia de presidentes una serie de medidas decididas, ambiciosas y necesarias para corregir ese déficit histórico. Medidas que suponen un cambio de paradigma y sientan las bases para garantizar la función social de la vivienda. El paquete presentado por el Gobierno propone un nuevo acuerdo estatal de vivienda que triplicaba la inversión en este ámbito, pasando de los 2.300 millones de euros a 7.000 millones para los próximos 5 años. El blindaje del parque público de vivienda y la creación de un parque de vivienda social de protección permanente, la creación de una base de datos públicas que permita a la ciudadanía y administraciones conocer los precios reales de compraventa o alquiler, entre otras,
Estas propuestas no solo son ambiciosas, sino que cuentan con una base técnica sólida y un respaldo financiero a través de fondos estatales y acuerdos de colaboración público-privada. Sin embargo, frente a este impulso, muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han optado por la inacción, el rechazo o el boicot. Algunas han decidido no aplicar la ley de vivienda, desprotegen los parques de vivienda protegida, han renunciado a gestionar los fondos estatales o han mantenido políticas centradas en la liberalización del suelo y especulación urbanística. Un poco, por no extenderme demasiado más, voy lo que es directamente a los puntos de la moción, que lo que se pretende es reconocer y apoyar las propuestas presentadas por el presidente en materia de vivienda en la reciente conferencia de presidentes, como un paso firme hacia una política pública de vivienda ambiciosa, justa y estructural, instar al Gobierno de Cantabria a aumentar hasta un 40% de su financiación para el próximo Plan Estatal de Vivienda y aceptar la propuesta de financiación planteada por el Estado, instar al Gobierno de Cantabria a modificar su normativa para habilitar el parque público y social de vivienda y que no se puedan descalificar viviendas que estén financiadas con recursos públicos. Y los tres últimos puntos serían solicitar al Gobierno de Cantabria crear y compartir una base de datos pública, compartir con el Estado como muestra de transparencia y servicio a la ciudadanía, instar al Gobierno de Cantabria a que no se bloqueen dichas propuestas y que se colabore activamente, en este caso con el Gobierno, para su implementación, incluyendo la gestión ágil y eficiente de los fondos estatales dirigidos a vivienda. Y por último, dar traslado de esta moción al Gobierno de España, al Gobierno de Cantabria y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Simplemente, aparte de la moción, añadir un poco, dando la visión un poco real de lo que podemos encontrar a nivel municipal, haciendo una búsqueda, no son datos oficiales, pero sí son unos datos que nos pueden servir un poco de orientación de qué es de lo que estamos hablando en cuanto a materia de vivienda, pues en algunos portales inmobiliarios en los cuales se puede ver cuál es el precio. Por dar un dato, estamos hablando de que aproximadamente desde el año de enero de 2023 hasta el presente mayo de 2025, pues el precio metro cuadrado de la vivienda en el municipio de Limpias, ya digo, no son datos estadísticos de bases oficiales, pero sí al menos nos pueden servir un poco para tener la idea de lo que estamos hablando. Hemos pasado de 1.315 euros el metro cuadrado a 1.532 en lo que tiene que ver con precio de venta. Pero si nos vamos a otro tipo de datos, que son los relacionados con la evolución del precio de la vivienda en Limpias, si se desagrega tanto por lo que son pisos como por lo que son casas, en ambos casos se percibe un crecimiento bastante acusado, y por eso creemos que políticas de este tipo, pues, o al menos algún tipo de gestión que se pueda llevar a cabo, porque lo que está claro es que esta tendencia parece que va más. Bueno, desde el Grupo Regionalista manifestar lo que ya en pleno anterior manifestamos acerca de la vivienda en nuestro país. No vamos a entrar en disputas PP-PSOE, ahí no voy a entrar, porque podía hablar de las 200.000 viviendas que hace 2 años se prometieron, podía hablar que en Cantabria pues no se ha hecho ninguna promoción prácticamente. Ahora he oído que hay una pequeñita que se quiere hacer en la capital. Del Grupo Regionalista creemos, como ya manifestamos en aquel pleno, que lo que hay que hacer es construir viviendas. Construirlas, tanto públicas, que sea lo ideal, como también privadas. Si hay un parque elevado de vivienda, pública y privada, obviamente si la oferta es mayor, esto lo sabemos todos, no hace falta ser ningún umbreras, el precio bajará. Lo que hay que hacer es reunir o poner las condiciones necesarias para que tanto el promotor privado como luego las instituciones públicas promuevan viviendas para compraventa y para alquiler. Lo dije en otro pleno, lo reitero ahora. Todo lo demás que hablemos, que digamos, pues brindis al sol, pero el modo en que baja el precio de compra de las viviendas y el precio de alquiler de las viviendas es poniendo más viviendas en el mercado. Y vamos, es que eso no hace falta ser, creo yo, ningún hombre, creo que somos todos convencidos del libre mercado y que el mercado funciona así. Con lo cual, pues yo todo lo que sea facilitar la labor, pues sí, perfecto.
pero exigir al gobierno estatal que cumpla lo que el amigo Pedro Sánchez hace 2 años prometió, quiero recordar que el pleno nacional en Tolsín de 400.000, y exigir también al gobierno de Cantabria, que además tiene una empresa constituida para ello, llamada GEPICAN, que todos conocemos, Gestión de Vivienda de Cantabria, que se pongan ahí manos a la obra, tanto los unos como los otros. Aquí, los culpables de que haya problemas de la vivienda son los 2 partidos que han gobernado a nivel estatal. Promoción, yo le dije la otra vez, lo puedo reiterar, donde vive aquí un asistente presente, que es la última que hizo la fundación o la obra social, la obra de la Falange. Luego, posteriormente, me he dado cuenta que efectivamente cerca de mi casa hay otra que promovió un particular y que luego, en tiempos de Juan Ormaechea, lo recalificaron vivienda de protección oficial. Y yo que sepa, aquí limpias no ha habido más promoción social. Pues chicos, vamos a ponernos manos a la obra, pero nosotros al ayuntamiento no podemos. Lo que podemos hacer es exigir al gobierno de España y exigir al gobierno de Cantabria, vamos a hacerlo. Ese es el punto de vista que puedo manifestar. Vale. Bueno, pues contestamos también por parte del Grupo Popular y del equipo de gobierno. También quiero apartarme un poco del debate ideológico y el debate sobre las ideas y lo que supone el acceso a la vivienda como tal, desde un punto de vista más filosófico, quiero decir, pero sí quiero ser un poco didáctico, o lo más didáctico posible, en la contestación a esta moción que se presenta por parte del Grupo Socialista. Como digo, este es otro foro, estamos en un pleno de nuestro ayuntamiento, donde las competencias son mucho más limitadas, donde las actuaciones también son más limitadas y donde tal vez debemos poner en valor otras circunstancias o lo que otros gobiernos podrían y deberían hacer, como ha comentado Ramón. Pero claro que como equipo de gobierno estamos a favor de toda mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, en los grandes principios que se han mencionado en la moción, en esos principios que han inspirado a los gobiernos y a las administraciones nacionales y regionales para actuar en materia de vivienda, al derecho constitucional al acceso a la vivienda, claro, estamos a favor. Estamos a favor también de que los jóvenes y las personas en una situación incluso de cierta vulnerabilidad o de menor accesibilidad económica puedan adquirir una vivienda o ocupar una vivienda así en régimen de alquiler. Y estamos a favor de ello y que también existan, por supuesto, como ha comentado César, unos precios dignos, con unos precios de venta acordes al mercado, no los actuales, y con unos precios de alquiler igualmente. Pero donde vamos a discrepar es en las medidas, un poco también lo que ha comentado César, en el tipo de medidas que han de instarse para que, digamos, se revierta la situación. No podemos unirnos al fracaso, creo. Al fracaso de estas medidas que de alguna manera Pedro Sánchez, presidente del gobierno, trató de instar en la conferencia de presidentes autonómicos, en la que se ha celebrado en fechas muy cercanas. Esas medidas que presentó en el último momento, ¿verdad?, sin un consenso claro, que en mi opinión fue el error, fueron un sí o sí, es decir, había que aceptarlas. Y también de alguna manera el fracaso de esas medidas que se han pretendido instaurar desde la que se aprobó la Ley de Vivienda del año 2023. Como sabéis, a nivel nacional se aprobó esta ley, pues que de alguna manera yo creo que no ha funcionado. Y no lo digo solo yo, sino ahora os voy a hacer una mención a los diferentes organismos, observatorios, pues que nos indican que no está funcionando, ¿no? Respecto a las medidas de la conferencia de presidentes autonómicos, pues creo que ya sabéis lo que ocurrió, que las comunidades autónomas regidas por el Partido Popular se opusieron a esa medida que trató de introducir Pedro Sánchez, pero se opusieron por varias cuestiones, ¿no? Ellos lo han mencionado constantemente en los diferentes titulares de prensa, sobre todo por la falta de consenso, porque lo que se pretendía de alguna manera era fomentar un tipo de medidas que incidieran más en lo que es el inquilino o la persona que pueda acceder a la vivienda, con una financiación de aproximadamente 7.000 euros, de las cuales un 40% debía aportar las comunidades autónomas. A mí, personalmente, ya me llamaba eso la atención y que parecía lo justo en aquel momento. Lo que hicieron fueron, bueno, las comunidades autónomas, incluida nuestro gobierno regional, fue oponerse a estas medidas en concreto y sobre todo porque suponían un mayor esfuerzo económico y digamos que de alguna manera el gobierno nacional salía un poco de rositas de esa aportación económica y obligaba a las comunidades autónomas a hacer el mayor desembolso económico. Se mezcló ahí el debate, es cierto, con el tema del cupo catalán, la inexistencia de un consenso sobre la financiación autonómica.
También pues el hecho de que no se hayan aprobado los presupuestos, de que el gobierno no haya los presupuestos, bueno, hubo una serie de debates sobre esa cuestión, pero finalmente no se aprobó, no hubo consenso. Incluso la Comunidad de Castilla-La Mancha, si recordáis, tampoco, dirigida por Emiliano García Paje, presidente socialista, tampoco se posicionó a favor, aunque es verdad que ha señalado que iba a estudiar en ese momento, pero en un primer momento se opuso a lo mismo. Por tanto, nosotros, ¿quiénes somos como ayuntamiento para salirnos de esa situación concreta y exigir algo con lo que por lo menos como equipo de gobierno no estamos de acuerdo? Pues creemos que no. Las medidas que se han instado, aparte de estas de la conferencia de presidentes autonómicos, se solicitaron también, se han aprobado un tipo de medidas desde el año 2023, como digo, la ley de vivienda, que yo creo que no ha funcionado. Esta ley de vivienda del año 2023, pues si recordáis que hemos debatido ya sobre en otras ocasiones, ha pretendido sobre la regulación de zonas tensionadas, pretendía tocar los precios del alquiler, imponer una serie de medidas que les llamo coercitivas, tal vez un poco exagerado, a los propietarios que no sacaran sus viviendas al mercado, grabándoles con mayores impuestos. Yo creo que era es un poco exagerada en su intervención sobre los propietarios. Y lo que ha hecho es constreñir la oferta. O sea, ha creado una inseguridad jurídica, creo yo, para que esos propietarios que tienen segundas viviendas vacacionales o incluso hasta gente mayor que pueda ir a residir pueda pasar a residir en residencias y quiera sacar al mercado su familia o ellos mismos las viviendas al mercado de alquiler, pues hayan tenido miedo. Es que es así, en definitiva. Se hayan restringido de sacarlo. Fijaros, hay unos datos aquí curiosos de los diferentes informes, hay muchos informes, pero están hablando la mayoría de ellos que desde que se aprobó la ley de la vivienda en el año 2023 ha habido una restricción en el mercado del alquiler de un 37,2% en Cantabria. Es decir, han salido del mercado del alquiler un 37,2% menos de inmuebles. Esto es un informe de la Fundación Civismo que ha hecho he leído yo un poco por encima, me ha parecido un informe bastante serio y objetivo. También dice el informe que han salido a nivel nacional 120.000 viviendas de su disposición en el mercado y que ha habido un incremento de los alquileres de larga duración en un 26%. Es que se han incrementado los precios, como también ha señalado el profesor. Se espera incluso más, que haya hasta 50.000 viviendas que puedan salir del mercado durante este año 2025. Y yo os lo planteo un poco, ¿no? Porque también he hecho yo ese debate interno, ¿no? ¿Qué piensa un vecino o una vecina de Limpias cuando tiene la opción de sacar la vivienda a alquiler? Ponerla a la venta, por supuesto, ¿no? Sacarlo al alquiler. Yo creo que aquí le pasa lo que está pasando, pues que tiene miedo. Lo que es el alquiler me refiero, ¿no? Tienen miedo de sacarlo al alquiler precisamente por este tipo de medidas que parece que de alguna manera se va a favorecer a este inquilino, que luego se le ha llamado incluso inquiocupa, una palabra un poco simplemente peyorativa, no es aquel que ya no paga el alquiler. No paga el alquiler y deja la vivienda y la persona, el propietario, no puede percibir esas rentas, ¿no? Pues se enfrenta a una situación de inseguridad absoluta por los procedimientos judiciales. Yo me ha tocado participar en algunos de ellos, por desgracia, que se eternizan en muchas ocasiones. Pues porque al final se da mucha opción a los inquilinos en su momento para poder ampararse en situaciones de vulnerabilidad, etcétera, y se largan esos procedimientos judiciales. Y la gente tiene miedo, es que es así, no hay otra opción. Yo creo que, en mi opinión, debemos incidir más, que lo ha comentado también Ramón, en el tema de la propiedad, en la creación, en que haya nuevas viviendas o viviendas de segunda mano en el mercado que de alguna manera amplíen la oferta y a mayor oferta los precios se reproduzcan y sean mucho más acordes a lo lógico, a lo justo en este caso. Yo aquí se me han ocurrido algunas medidas que se podrían promover, no somos competentes, no podemos hacerlo, desde luego, ¿no? Pues movilizar el suelo, agilizar trámites administrativos en la construcción de vivienda, bueno, eso es a nivel regional, algo se está haciendo con la ley de simplificación administrativa, incentivos fiscales, si recordáis, el gobierno de Cantabria pues ya ha aprobado algunas medidas interesantes que puedan ir en ese sentido, ¿no? Hay por ahí también una ley de ocupación en el Congreso, está en el Congreso a nivel nacional, se quería aprobar en su momento, está bloqueada, no se ha sacado tampoco, no se tiene que haber podido con ella, sería interesante, precisamente para evitar la ocupación de inmuebles. Bueno, Cantabria, brevemente, no quiero ya extenderme mucho, parece que no se está haciendo nada, yo creo que sí se está haciendo. No se está paralizado, no hay una situación de parálisis. Hay ahora un plan de construcción
construcción de vivienda pública para esta legislatura, que se ha prometido y se está realizando en 285 nuevas viviendas financiadas al 30% con fondos europeos. El gobierno cántabro va a impulsar 30 millones. Es la primera vez que va a haber vivienda protegida que se va a impulsar junto con algunos ayuntamientos por parte del gobierno regional. Creo, si no me equivoco, que en la anterior legislatura, en los anteriores 4 años, no se llegó a impulsar ningún tipo de vivienda. Bueno, pues ahora sí se va a hacer. En materia de alquiler, pues el gobierno cántabro sí ha aprobado nuevas ayudas. Sabéis que existen nuevas ayudas, sobre todo para jóvenes, desde 250 a 700 euros, llamado bono alquiler, los que se pueden acoger tanto para el alquiler, como digo, como para incluso la adquisición de nueva vivienda, en la cual tienen incentivos fiscales, como sobre todo inferiores a 10.000 habitantes, cuando son jóvenes de menores de 35 años, tienen también los avales ICO para estas adquisiciones. Bueno, pues son una serie de medidas que son positivas. También se está trabajando en una nueva ley de vivienda, está en fase de anteproyecto, creo recordar, está publicado en anteproyecto, se va a sacar una nueva ley de vivienda. Yo la he leído un poco por encima, es positiva, parece que es positiva, trata de fomentar la vivienda protegida, movilizar el parque de viviendas, trata de promover incluso modelos innovadores como el que le llaman co-living, co-housing, que son compartir vivienda. Bueno, son ideas. Yo creo que se está tratando de trabajar en esas ideas más desde otro enfoque, como digo, ¿no? Se va a crear también un registro autonómico unificado de vivienda y suelo, que es una de las cuestiones que se ha mencionado en la moción. Yo creo que se va a seguir pensaría también, de que el ciudadano sepa cuáles son ese tipo de viviendas. Bueno, pues son esas, como digo, son esas medidas. En lo que afecta a nuestra querida Limpias, pues estamos condicionados evidentemente por la situación a nivel nacional y a nivel, también un poco a nivel local, por la situación delicada en la que estamos, ¿no? Cerca de Laredo, cerca de otros lugares, ¿no? Que también yo creo que nos condiciona un poco. Es que te iba a comentar, sí, porque como bien decías, y es cierto que también hay que reconocer que para algunas cuestiones el problema de la inseguridad jurídica es un problema, pero el marco territorial en el que estamos también hay un tema de presión turística que hace que al final son una serie de factores que hay que tener en cuenta también, que en unas zonas pueden ser más influyentes que en otras. Aquí tenemos ese factor también por estar condicionado. Y es un poco también la salida a ese tipo de cuestiones, pero vamos. Bueno, pues a ver, lo que un poco esperamos desde el equipo de gobierno, sobre todo, es que los propietarios se animen a sacar sus viviendas, los que tengan segundas viviendas o viviendas de segunda residencia, pues que se animen a sacarlas al mercado, bien sea en régimen de alquiler o de venta. He leído por ahí pues, que ha descendido el número de operaciones en los portales inmobiliarios también, creo que han sido hasta 40 operaciones en el último año, son pocas transacciones, con el movimiento que antes ha habido, un descenso. Bueno, aprovecho el pleno un poco para recordar también a nuestros vecinos y vecinas pues que nuestras normas, por ejemplo, permiten la sustitución de bajos y locales por viviendas, que es una medida muy positiva que en otras ciudades, de mayor población por supuesto, están funcionando bastante bien. Y sería una solución también en algunos casos. Y también lo que esperamos es que algunos de estos edificios que tenemos en construcción, que quedaron en su momento paralizados, que tenemos algunos de ellos, como sabéis también, pues algunas promotoras se animen y adquieran estos edificios y los finalicen. Sería interesante que estas viviendas, que se terminaran estos edificios y estas viviendas salieran al mercado. Y un último punto, pues la rehabilitación, que también, como sabéis, nos ha preocupado y en algunas medidas fiscales que hemos tratado de incentivar es promover la rehabilitación de viviendas. En Limpias tenemos, yo creo que bastantes, más de la media, no mucho, el cálculo no lo he mirado, de casas que están en situación pues, semi-ruina o en situación de rehabilitación. Yo creo que por ahí también habría que buscar una manera de incentivar para que los propietarios las pongan en el mercado, se animen a rehabilitarlas, se vendan, se alquilen, etc. En fin, ahí es donde nosotros, por lo menos como equipo de gobierno, creemos que debemos incidir y trabajaremos sobre ello. En lo que es la moción, pues votaremos que no, pero pues, con lo que estamos comentando. ¿Más rápida o lo dejamos? No. Venga. Pues votos a favor, abstenciones y en contra. Bueno, en el punto 3, la dación de cuentas de resoluciones de alcaldía, que lo dejamos para ruegos y preguntas. Y en el punto 4, informaciones de alcaldía, ¿vale? Bueno, aquí voy a resaltar algunos de los proyectos en los que se está trabajando, un poco en lo más grande, sin entrar mucho en el día a día.
En la segunda fase del plan de eliminación de barreras arquitectónicas, que bueno, como bien sabéis, el Ayuntamiento ha redactado un proyecto para ejecutar la segunda fase del plan de eliminación de barreras. Los trabajos se desarrollarán en el tramo de la Nacional 629, de la antigua Nacional 629, que discurre entre el Ribero y la Rotonda del Parador, con un coste estimado de unos 40.000 euros que financiará la Consejería de Fomento y que esperamos que el plazo de ejecución sea de un mes más o menos desde que se adjudique. Las mejoras de accesibilidad se están desarrollando en todo el municipio, en lo que va de legislatura, con actuaciones puntuales en ubicaciones diversas y que ayudan a mejorar el tránsito y la seguridad de los viandantes. En esta segunda fase se ejecutará la renovación de la acera entre el Ribero y la Rotonda del Parador para garantizar la accesibilidad a lo largo de todo el tramo. En esta parte la actuación se centrará en el levantado del pavimento existente de la acera y su consecuente reposición mediante solera de hormigón, baldosas de relieve irregular y baldosa táctil de botón lágrima y la sustitución de bordillos muy deteriorados, ya sabéis que tienen muchísimos años y que para pasar carros de bebé y sobre todo sillas de ruedas y ya incluso para la gente normal que está levantado y separado. Pues. Por otro lado se crearán dos nuevos pasos elevados de peatones, uno de ellos en la misma ubicación justo debajo del semáforo, yo creo que está, y otro se trasladará junto a la nueva parada de autobús pegada al estanco, ¿vale? Se levantarán, se trasladarán y se recolocarán las barandillas existentes en el lado de la marquesina y, bueno, y se pintará toda aquella zona también de, pues como viene, como marca el proyecto. También se incluyen en este proyecto acciones destinadas a mejorar la seguridad peatonal, cambiando las tapas de distintas tarjetas de registro dispuestas en las aceras. En la misma dirección se sustituirán los imborrales tragaderos dispuestos en los bordillos en distintos puntos a lo largo de la acera que serán restituidos por otros de fundición. Vale. Otra barrera arquitectónica grande que nos quita el sueño ya durante todo este tiempo y que parece que vamos avanzando poco a poco es la famosa curva de Rucova. Hace poco nos reunimos con la Dirección General de Obras Públicas que nos visitó y bueno, nos comentó que ya se habían puesto a redactar el proyecto. A su vez, el Ayuntamiento estamos hablando con los propietarios de los terrenos y las comunidades de vecinos para intentar dotar aquella zona de una acera que llegue hasta la entrada de los bares de la zona de Rucova. También, como bien sabéis, en el presupuesto de este año llevábamos un plan de asfaltados que ya por fin ha sido entregado, ha sido redactado y entregado. Será de asfaltado y de limpieza de varias zonas del municipio para intentar sacar la licitación en estas próximas semanas con el objetivo de a partir de septiembre que se ejecute. El coste será de unos 230 y tantos mil euros y lo gestionará, lo pagará el Ayuntamiento. Este proyecto, este plan municipal tiene previsto el asfaltado de varias zonas de limpias, desde el número 11 de Espina hasta Socamino, toda esa calle entera que es la que más afluencia tiene del pueblo. Incluye la reparación también del hundimiento a la altura del centro multiusos, ¿vale? La zona de la farmacia, que es la calle de la Atalaya, que también es una zona que los vecinos nos han pedido. La calle de acceso a la organización del Parador, la calle Fuente del Amor, y la limpieza y el hormigonado también del acceso a la Fuente del Ojo en Espina, ¿vale? A un manantial que hay allí cerca de la vía rápida. También se llevará a cabo una limpieza con agua a presión y fungicida inocuo en las calles del Cabraído, la travesía Condalbós, el Cañado y San Miguel. A su vez, en Seña, la intervención se centrará en el asfaltado completo de los Corrales y se dotará de servicios de agua y luz a la zona que va desde la carretera general hasta el cementerio o la ermita de San Roque. Bueno, estos trabajos implican el fijado de pavimento existente y su reposición mediante una capa de rodadura de 7 centímetros para finalizar con el pintado de todas las marcas viables. Se acondicionarán pozos, arquetas y elementos de la nueva rasante. Y en el caso de la calle La Fuente, los trabajos conllevarán el desbroce de aquella zona, la demolición del pavimento de hormigón y una buena solera de hormigón con un espesor de 10 centímetros. Enseñan con las dos actuaciones que hemos comentado, pues bueno, la calle o el barrio de los Corrales, que está allí donde la caseta de bombas,
Y luego, pues bueno, una demanda de la gente y que bueno, que vemos bien, pues dotar de agua al cementerio y de luz a esa zona que sube hacia la ermita, con la intención de en el futuro seguir un poco más hacia la organización de San Miguel, ya que va mucha gente andando hacia allí y sobre todo en invierno pues que hace falta. En el caso de la pista deportiva del colegio, ya está adjudicada la obra y bueno, mañana tenemos el replanteo de la obra. El ayuntamiento hizo el proyecto y la consejería va a financiar los trabajos por fin con un coste de 40.000 euros y un plazo de ejecución de un mes más o menos. Incluye la renovación del pavimento deportivo, la mejora del drenaje pluvial de la instalación y su evacuación de aguas hacia la red municipal, así como la sustitución del vallado metálico y antiproyecciones que den la seguridad a la instalación. También se contempla la mejora del entorno y la renovación de luminarias. También en el colegio se va a realizar este verano, yo creo que llegaremos, el cambio completo de las ventanas y de las puertas del colegio. Se va a aprovechar las obras de la torre y de la pista para cometer también este cambio de ventanas. Se va a proceder a la sustitución y instalación de puertas de evacuación en el edificio con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y modernizar las instalaciones y por seguridad también de los alumnos y de los profesores. Este coste va a suponer, creemos, casi 40.000 euros y más o menos pues, unas 30 unidades en total. Este proyecto bueno, incluye el transporte, ventanas y puertas. Ventanas y puertas. Incluye el transporte, la retirada de las ventanas y la instalación de las nuevas, así como todos los remates y demás. El famoso proyecto de la torre, también el acta de replanteo yo creo que se va a realizar la próxima semana. Y la obra en sí nos han comentado que para el día 7 en principio que puede empezar. Veremos cómo nos apañamos para la biblioteca de verano. Hemos tenido que cortar el cupo para los empadronados porque se nos ha ido de madre. Y bueno, y en agosto es posible que nos vayamos a los paules. En julio era un poco más complicado, pero en agosto si sale la opción, porque también están en obras, vamos a dar con los paules para que así puedan trabajar mejor, más sin niños y sin gente, y que los niños estén más seguros. De todas formas, las medidas de seguridad van a estar más apretados este verano. Es una pena, pero va a quedar muy bien. Y luego nada, la cartera de Señalaredo, pues que en principio estamos 75-80% y yo calculo que se ha frenado un poco ahora porque el sobrecoste de la obra ha sido pues, casi un 30%. Sí, ha sido, y entonces, bueno, pero bueno, desde la consejería nos asegura que ahora se va a acabar y yo calculo, me atrevo a decir que para noviembre, antes de Navidad, si no pasa nada, estará todo listo. Y en ruegos y preguntas, entonces, lo que queráis. No sé si queréis empezar, lo que queráis. Bueno, pues empiezo yo. Tengo 4 cuestiones fundamentales. Una es muy sencilla, que es quiénes fueron a Fitur y cuántos días. Fitur, ya contestamos en el pleno de marzo, en el personal. Fui yo con Carmen, ¿vale? Fuimos un jueves por la mañana, salimos a primerísima hora y nos volvimos el viernes. Yo me volví pronto también, que estaba aquí a las 12, y Carmen se volvió por la tarde. Bueno, sí, yo creo que se dice que el coste no había supuesto más de 500 euros entre gasolina y el hotel de una noche y demás. Segunda, he visto que se ha tenido que devolver la entrega que se había percibido en noviembre a Bosques de Trasmiera, porque parece ser que desde la Consejería, Dirección General de Montes, nuevo será, pues no se ha dado permiso. Ya que se me informa un poco qué ha pasado con ese monte para que, una vez adjudicado y ya cobrado el primer pago, pues haya que echar todo para atrás. Bueno, en este caso fue un poco un par de cosas, un poco mi desconocimiento por no saber
bueno, yo llamé al servicio de montes aquí a los agentes de Marrón. Lo voy a contar luego cómo fue. Yo llamé cuando había que sacarlo, llamé al jefe de comarca para tener con él una reunión, pues para que me explicara un poco, me quería informar un poco cómo se gestionaba todo este expediente, todo este tipo de cortas y demás, y bueno, y que me explicara un poco que teníamos limpias, que nos afectaba y demás. Bueno, esa reunión nunca se dio, no se me aceptó esa reunión, entonces, bueno, desde la secretaría se hizo ese expediente y bueno, cuando se hizo, cuando se adjudicó y cuando se cobró, que se cobró parte de la compra de la madera, nos llegó una resolución del Servicio de Montes prohibiendo la corta. Hablando con la consejería y demás, bueno, me comentaban que el expediente estaba mal hecho y bueno, fue eso. Entonces nada, lo volveremos a sacar ahora este año, pero haciendo bien. La autorización y el precio le tienen que marcar ellos. No, ellos le marcaron el precio. Ellos le marcaron, el precio de salida era 97.000 euros. Esta empresa ofertó 130 y tantos mil, me parece, de 115 más un tanto por ciento. Y fue la única que se presentó y se lo llevó. Me pierdo porque son muchos matices en este tema y todavía soy un poco verde en este tema del monte y demás, pero por lo visto el expediente se había gestionado mal y hay que gestionarlo de otra manera. Este año se hará y esperemos que se presenten porque querían cortarlo, ya tenía, vamos, se quería emitido en abril ellos y es una pena que no se hayan podido meter. ¿Un año más? Un año más, 4 más 1. No, que un año más, que la producción se incrementará y el precio será otro, o debería de ser otro. Esperemos, con la madera no se sabe. Ahora está pagando bien. Sí. En igualdad de precios es un 10% más de ganancia de madera. Porque, como dices que no tienes mucha experiencia, que sepas que es así como funciona. No sé. Otra pregunta. Haciendo un poco memoria, salvo Alba que se ha incorporado en este pleno, todos estábamos hace un año en este pleno también de junio y que se han presentado varias mociones, entre ellas se presentó el grupo regionalista solicitando la incorporación de un quinto médico al centro de salud Bajo Asón, que está compuesto, como todos sabemos, por Limpias, Ampuero y Rasines. Dicha moción se aprobó por unanimidad, pero cuando presentamos aquella moción sabíamos lo que podía suceder. Y lo que va a suceder ya es verano. Supongo, seáis conocedores de que en este mes de junio nos quedamos en Limpias, los vecinos de Limpias, sin médico los días 26 y 27 de este mes de junio. Y que luego en el mes de agosto nos quedamos 15 días del 18 al 29 de agosto, también sin médico. Entonces, me gustaría saber, después de un año que se presentó la moción, que se aprobó, ¿qué pasa? Que los vecinos Limpias se quedan. Lo de junio es preocupante, pero lo más preocupante es en agosto, 15 días sin médico. Hay gente, lo sé, se nos puede decir, que se puede desplazar a Ampuero, pero hay gente que no puede desplazarse, no dispone de vehículos, ni de familiares que les pueden desplazar. Entonces, ¿qué gestiones han hecho o qué gestiones pido que se hagan, si es que no se han hecho, ante la consejería? Que es una cosa que ya, además, hilando, me viene a la memoria ahora, hilando, que los ratios de paciente en este centro de salud del Bajo Asón, y especialmente Limpias, que tenemos una residencia, está muy por encima de los ratios de pacientes del resto de Cantabria. Entonces, bueno, pedir al equipo de gobierno que si no ha hecho, que por favor haga una gestión de esto de que la sesión médico Limpias, en Limpias, como digo, aunque se pasó la residencia, es un problema serio. Es tan serio como preocupante, como en junio del 23 cuando entramos tampoco había médico, no es que se fuera de vacaciones, es que no había directamente médico y bueno, se arregló rápido. El médico tiene la mala costumbre de irse de vacaciones, como todos, es lo que tiene. El año pasado ya se fue de vacaciones y sus vacaciones fueron cubiertas todos los días por un médico, ¿no? Todos.
Pues Siempre por- se mandó un Por médico. eso me he pasado y yo no dije nada. Por eso No pregunté nada. este año, pues bueno, No pregunté nada. ya sabes que casi hasta esa misma mañana no se sabe si va a venir un médico o no. ¿Por qué? Pero si es que todos lo sabemos, que ya no es un problema de Cantabria. Hace 2 meses, yo creo, o 3 meses, estuvimos todos los alcaldes de Cantabria en una reunión con el consejero de Sanidad. Y nadie dijo ni ningún regionalista, ni ningún socialista, ni ninguno del Partido Popular, ni de otros partidos que hay. Porque el consejero vino con la lista, y la lista estaba así, en blanco. Ya sabemos que ahora igual sale algún residente más, pero es que ya sabemos el problema que hay con los médicos. Yo hace 1 mes y medio me encontré con el consejero, digo, ¿qué debemos a tener? Pues es que la cosa sigue igual. Es que estamos sin médicos y como no podemos pintarlos, pues ¿y qué más quiero yo que limpias? Yo el año pasado todos los días de sus vacaciones me pasaba, o llamaba al director del centro de salud, oye, y mañana sabemos, pues es que mañana no lo sabemos, a ver cómo lo puedo gestionar. Pero yo sé que el año pasado, todos los días de verano que esta chica se fue de vacaciones, vino un médico. Por lo menos a todas las citas programadas que había, vino a atenderlas. Entonces, dentro de lo que cabe, se está trayendo médicos. O sea, Limpias nunca se ha quedado sin médico. Pues este año parece que va a ser. Yo creo que no va a ser. O sea, yo voy a confiar. Sí, vamos. También el año pasado iba a ser y no fue. Entonces. Lo preocupante es ese quinto médico. Si estuviera ese quinto médico que por la contestación que me hablo de memoria, más o menos, pues que el consejero no entendía de momento que hiciera falta ese quinto médico, salvo que se fuera incrementando la población de los 3 ayuntamientos. Esa fue la respuesta que más o menos me diste, en ese sentido. O sea, que por el momento no contamos. Si contásemos con ese quinto médico, yo no estaba aquí preguntando esto, porque este debate no existiría. Y es más, y los médicos, todos los 5, si estuvieran, trabajarían mejor porque tendrían en ratio menos pacientes y podrían dedicarse más tiempo a cada uno. Ahora para que vamos a contrarreloj. Es que vamos cada 10 minutos o cada cuarto de hora, uno y otro, claro, el médico así, pues mal puede funcionar también. Igual si se hubieran puesto medidas de hace 10 años para atrás, con el gobierno del PRC-PSOE, es que es muy fácil echar ahora la mierda al gobierno del Partido Yo no estoy haciendo mierda de estoy pidiendo que hagáis, que se hagáis alguna acción. Si es que se hace, si yo llamo a la consejería, si llamo, pero que me dicen lo mismo, que la hoja de médicos está en blanco. Y es que como el problema nuestro tenía Santoña, igual, y el primer médico que hay, a uno le decían que el primer médico que iba a salir iba a ser para Limpias, y a otros le decían que para Santoña, y a otros para otro lado. O sea, vamos a ver, no, que no los hay. O sea, ¿y qué más quiero yo? Pues el que más llore se le llevará. Así de sencillo. El que más insista se le acabará llevando. Así es. ¿Algo más? Sí, tengo por ahí otra, que es que ¿qué ha pasado últimamente hace unos años atrás, para que la Dirección también General de Montes y Biodiversidad haya considerado alguna obra ejecutada en este ayuntamiento como muy grave y nos haya sancionado? O sea, sancionado al ayuntamiento. Y de hecho ha habido que pagar una multa, sí. ¿Qué obra es la que se ha ejecutado por ahí? La del pasillo del supermercado hacia el puente, me parece que es. Perfecto. La de 3. Sí, se hizo en marzo del 23 o una cosa así, con la abril. Sí. Bueno, saber qué obra es la que... No, es esa chica que Sí, está es la única que llegó al poco de entrar nosotros. es la única multa que ha llegado. Aquí, en el caso, era de 5.000, pero te pago 3.000. ¿Algo más, no? ¿No? Yo, bueno, por mi parte, aprovechando pues, a dar la bienvenida a la nueva concejala y un poco en relación a ello, nos gustaría saber, porque hace más de un mes que solicitamos la información, si había algún tipo de documento que explicara algún tipo de motivo o razón por la cual la concejala anterior dimitiera, pero no hemos tenido contestación ni respuesta de ese documento, ni si hay algún expediente, ni si hay nada. Y era por saber si podemos tomar vista de algún tipo de documento que se refiera a ello. Sí, estaba esperando a que se formalizara todo el expediente completo de la renuncia de los siguientes de la lista y la
entrada de agua. Y yo creo que ya he puesto hasta el tomavista la semana pasada para que te diera cita, para que lo vieras y todo. No sé si te lo habrán hecho llegar, pero bueno, mañana pregunto y tal, pero estaba esperando a que se completara el expediente entero para darle el entero, sí. Luego un poco también en relación con la colocación de las paradas de autobús, ¿hay algún tipo de confirmación por parte de ALSA o de la Dirección General de Transportes a partir de cuándo se tiene pensado parar en las paradas? Hablé la semana pasada con el director general para confirmar que ya las teníamos y se ha ido Julia de vacaciones el viernes y antes de marcharse ya hizo un pequeño informe para ya solicitar, o sea que yo creo que se habrá mandado el lunes, que se habrá mandado ya a la Dirección General de Transportes y llamaré a final de semana para ver si se ha llegado y para ver si ya podemos montar por ejemplo. La única que tiene un poco de acceso un poquito raro es la del colegio, creo. Bueno, se va a poner el celo de adelanto con cristalera para que la gente salga por la parte de arriba de ella. Es la única solución que hemos encontrado. Es que tampoco hay... Sin tirar muro o sin... Y con los dos cajones eléctricos que hay, uno eléctrico y otro creo que de telecomunicaciones. Se van a ver un poco muchas opciones. Luego, en cuanto a las declaraciones de alcaldía y decretos de alcaldía, hay una que contempla modificación presupuestaria, transferencia de crédito, que es de la 2025-122. ¿Saben en base a qué es o a qué está? Es la 2025-122. Bueno, no lo sé. Sí, no, te lo reviso y si te parece César te contesto. No recuerdo ahora exactamente. Era, es que de memoria, sí, es una transferencia de crédito. Sí. Me lo anoto, ¿no? ¿Te parece? Sí. Te incluso lo reviso bien para no equivocarme. Y por mi parte, pues... Yo tenía una consulta en base a relación a las fincas que tenemos en la calera, que han matado una pala excavadora estos 2 días y se ha ido. Y ya dejó Bueno, el millo... no, la pala metió el ayuntamiento, pues aprovechando un poco de limpieza y se ha fumigado todo alrededor de la casa, porque nos comentaron vecinos que había pulgas y había patas y había historias. Nada, darle una limpieza, pues lo volvemos a cerrar y en la parte de abajo sí que tenemos la idea de hacer unos huertos urbanos tipo Polices, tipo Laredo y demás. Y en la parte de arriba veremos, no lo tenemos claro todavía, a ver si de aquí a cuando pase el verano a ver si lo tenemos un poco más claro y tal. Pero de momento era un poco más la limpieza, porque se iba a caer todo el matorral hacia la costa de Peregullano y ya tener un poco limpio que ¿El muro le tenéis pensado conservar? ¿Vais a tirar? yo creo que sí. Yo creo que a simple vista todos esos muros hay que conservarlos. Claro, yo calculo que el parque no te deje tirarlos. Sí, porque esa zona es afecta por... Sí, está Esa zona Está bonito. está bonita. Sí, aquí Sí, lo único que de la pala a limpiar dice que cuando coge zarza pues cada uno quiere la Hombre, sí, ¿Algo más? ¿Nada más? No. Pues a las 19:48 levantamos las